Buenos días, jóvenes. ¿Cómo van? ¿Sí me escuchan? Jóvenes, Sí, se escucha. buenos días a todos. Bien, vamos a continuar con nuestro penúltimo capítulo, que es el capítulo 6, que corresponde a elementos sometidos a fuerza axial y flexión combinadas, ¿no? A esto es que le llamamos flexo compresión y flexo tensión, ¿no? ¿Verdad? Bien, si tenemos una viga para ilustrar estos conceptos que ya vimos en el primer parcial, vimos tanto compresión como tensión y flexión pura. Entonces tenemos una viga sometida a cargas verticales en donde una vez que ella se deforma o se flexiona, pues podemos notar nosotros claramente que en esta parte superior tenemos compresión y en la parte inferior tenemos tensión, tensión. Adicionalmente podría, podría haber o no, también estas fuerzas axiales, ¿no? Ok, pongan introducción. Dos puntos aparte. Capítulos anteriores se ha estudiado los miembros sometidos a tensión, coma, compresión y flexión, punto aparte. Sin embargo, coma, casi todos los miembros de una estructura de acero están sometidos simultáneamente a cargas axiales, abra paréntesis, tensión o compresión, cierre paréntesis, coma, combinadas con flexión, combinadas con flexión. ¿De acuerdo? Punto y coma, denominándose, flexotensión o flexocompresión respectivamente. Punto aparte. La resistencia de los elementos a flexotensión está ligada al estado límite de fluencia o fractura. Si se recuerdan, ¿no? Cuando vimos tensión, los estados límites eran fluencia, los primeros estados límites que vimos, fluencia o fractura, punto aparte. La resistencia de los elementos a flexocompresión está ligada al estado límite de pandeo, ¿no? Aparte, pongan como título miembros sujetos a tensión axial y flexión simultánea. Bien, aquí tenemos unas imágenes que ilustran tales miembros, ¿no? Entonces veamos el primero. Se trata de un tensor, de un colgante
sometido a una carga axial PU, ¿sí? Que está colocada de manera excéntrica respecto del centro de corte o del centro de gravedad de la sección, ¿no? A una excentricidad de. Por lo tanto, aquí esto va a generar un momento o una flexión de esta naturaleza, ¿no? Como es PU, esto sería MU, que es igual a PU por E, ¿no? Esto sería pues igual a PU por E. Bien, en el siguiente gráfico tenemos en cambio asimismo un colgante, un tensor que está sometido a una carga horizontal W1, que podría ser viento o de cualquier otra naturaleza, pero horizontal. Y también a una carga axial de tensión PU. Por consiguiente, esto va a generar un momento de esta naturaleza, ¿no? Como la carga es W, va a generar un momento MU, ¿no? Y por último tenemos una viga que podría ser simplemente apoyada, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, esto va a generar aquí una flexión de esta naturaleza, ¿sí? Un momento, aquí se va a generar un momento asimismo MU y también tiene aplicado una carga axial PU. Por lo tanto, se configura el efecto de flexo tensión simultánea, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, estamos grabando, ¿no? Perfecto. Punto aparte. En la sección H1 de la especificación AISC, coma, se dan las siguientes ecuaciones de interacción para perfiles simétricos sujetos simultáneamente a flexión biaxial y a tensión axial. Punto seguido. Estas ecuaciones también se aplican a miembros sujetos a flexión biaxial y a fuerzas de compresión, coma, como se describe en las secciones 11.3 a 11.9. Esto del libro de McCormack, ¿no? Punto seguido. Cuyas ecuaciones son las siguientes, dos puntos aparte. Bien, las ecuaciones son estas que están aquí, pero el uso de ellas depende de unas condiciones que ya las vamos a ver. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Como digo, dependen de esta relación entre PR sobre P sub C. Cuando eso sea mayor o igual a 0,2, entonces utilizamos esta ecuación de aquí. PR sobre P sub C más 8 novenos, abre paréntesis, la sumatoria de las relaciones entre MR sobre MC con respecto a X más MR MR sobre MC con respecto a Y, ¿no? Y todo ese cálculo tiene que ser menor o igual a 1 para que la columna o la sección pues resista las cargas, ¿no? Si es mayor que 1 significará que no está resistiendo las cargas.
Y en cambio, cuando la relación PR sobre P sub C es menor a 0,2, utilizamos esta otra ecuación. ¿Cuál es la ecuación? PR sobre 2P sub C más, abre paréntesis, la suma de las relaciones MR sobre MC respecto a X más MR sobre MC respecto a Y también tiene que ser todo eso menor a 1. Veamos qué es cada uno de esos términos, ¿no? En donde dos puntos aparte, PR o P sub R representa la resistencia requerida a la tensión axial, ¿no? Es P sub U para el método LRFD o P sub A para el método ASD, ¿sí? Eso es PR, ¿no? En todo caso, PR representa lo que nosotros conocemos como demanda, ¿de acuerdo? Y P sub C representa la resistencia, es decir, todos los subíndices C, ¿no? Representan la resistencia nominal a la tensión phi P sub N para LRFD o P sub N sobre omega para ASD, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos con una sola palabrita como capacidad. Eso en términos de carga axial y lo propio en términos de momento, ¿no? MR representa la resistencia requerida, esto es MU para LRFD o MA para ASD. De igual manera, esto para nosotros es demanda y M sub C, la resistencia nominal a la fricción, es decir, phi MN, resistencia de diseño, o resistencia permisible MN sobre omega para ASD, ¿no? Esta para LRFD y esta para ASD. Eso para nosotros representa la capacidad. Muy bien, ahí están entonces las dos ecuaciones de interacción que el ISC las describe en la sección H1, ¿no? Y que en el texto de McCormack están en la sección 11.3 a 11.9, ¿no? Ahí usted puede ir a revisar con mucho detallamiento y más tranquilidad estas ecuaciones y el sustento teórico, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo usamos esas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo 11.1, ¿no? Anoten el enunciado. Un miembro a tensión W12 por 40 de 50 kilogramos por pulgadas cuadradas, sin agujeros, ojo, sin agujeros, ¿no? Está sujeto a las cargas axiales PD y PL, perdón, PD 25 kilolibras y PL 30 kilolibras, coma. Así como los momentos flexionantes, así como a los momentos flexionantes, MD alrededor de lleno igual a 10 kilolibras pie y MLY igual 25 kilolibras pie. Punto seguido.
Es satisfactorio, ahora signo de interrogación, ¿es satisfactorio el miembro si LB es menor a LP? Cierre paréntesis. Y nosotros aquí, por ejemplo, en esta pregunta ya nos está evidenciando en qué zona estamos, ¿no? Si LB es menor a LP, ¿en qué zona estamos? ¿Alguien recuerda? ¿En qué zona estamos? ¿En zona? ¿Alguien, por favor? Artiaga, Pozo. Estamos en zona uno, ¿no? Y en zona uno ya sabemos cómo calcular el momento resistente, ¿no? MP. Bien, entonces tenemos aquí dos cálculos. Por un lado, tenemos que calcular la capacidad. Vamos a calcularlo aquí, la capacidad. Después vemos el desarrollo, ¿no? Cálculo de la capacidad. Entonces, primero vamos a calcular P1, ¿no? P1 sería igual. Ya sabemos cuál es la combinación que nos va a proporcionar el mayor valor. Sería 1,2 por 25 más 1,6 por 30. Esto nos da un valor igual a 78 kilolibras. Muy bien. PU 78 kilolibras. Y en términos de MU, sí mismo, MU sería MU respecto a Y, ¿no? Sería igual a 10 kilolibras, sería 1,2 por 10 más 1,6 por 25. Esto nos da un valor de 52 kilolibras guión pie, ¿no? Entonces MU, vamos a anotarlo aquí, sería 52 kilolibras pie. Muy bien. Demanda, perdón, no, ¿qué dije? Demanda es, ¿no? Nadie me dice nada, ¿no? Demanda. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra demanda en términos de PU y en términos de MU. ¿De acuerdo? Esto es para la ecuación, ¿sí? Para la ecuación de interacción, esto es PR, ¿no? Esto es PR y esto es MR. Ahora vamos a calcular la capacidad, ¿no? La capacidad. Bueno, vamos a ver
qué es lo que hizo el texto. Entonces aquí podemos revisar la demanda por el método LRFD y 52 de momento, ¿no? Entonces PU 78, MU 52, PR para la carga y MRY para el momento, ¿no? Ahora vamos a calcular la capacidad, ¿no? Cálculo, pongan de la capacidad aquí. Cálculo de la capacidad. Para carga axial, para carga axial tenemos la capacidad por LRFD, phi p sub n, se recuerdan a que era igual a un elemento de tensión, era como no tiene orificios, ¿sí? Entonces phi FY área gruesa, ¿no? Estado límite de, estado límite de fluencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces 0,9 que es phi, FY que es 50 y el área, ¿sí? De ese perfil, ¿cuál perfil es? Una W12 por 40. Esto lo obtenemos de la tabla, aquí ponga de la tabla 1.1, ¿no? Tabla 1.1. De ahí obtenemos 1170 el área gruesa de ese perfil, ¿no? Hacemos la operación respectiva y obtenemos que phi P sub n, que es P sub C, 526,5 kilolibras. Como no, el problema ya nos induce a qué zona o en qué zona estamos, ya vimos que era zona 1, entonces, para zona 1, entonces zona 1, phi P sub, phi, phi M, phi MP, ¿no? Con respecto a Y, recuerden, con respecto a Y. Entonces vamos a la tabla 3,4 o también podemos calcularlo con cuál ecuación. Voy a poner aquí la ecuación, ¿no? La ecuación aquí sería esto igual a 0,9 FY y aquí sería por Z por ZY, ¿no? Asimismo podríamos ir en la tabla 1.1, encontrar el valor de ZY, el FY ya lo conocemos, y obtenemos el valor que nos tiene que dar 63. Solo que la tabla 3,4 es muy útil porque nos proporciona directamente el valor de phi MY para cualquier sección, ¿no? Para cualquier perfil. En este caso, para el 12 por 40, ¿no? El perfil es 12 por 40, pongámoslo aquí. Muy bien. Una vez que ya tenemos esos valores de la capacidad, tanto a compresión como a flexión, este es compresión y este es flexión. Entonces hacemos la relación entre PR, que es 78, y P sub C, que es 526. Nos da un valor de relación de 0,148, que es menor a 0,2. Siendo menor, entonces tenemos que usar esta ecuación de interacción, esta de aquí, ¿no? PR sobre 2PC más MRX sobre MCX no existe ahorita en este momento o para este problema acciones alrededor de X, por lo tanto esto es 0 más MRY sobre MCY, ¿no? Bueno, vamos a aplicar esos valores.
PR es 78 y 2 PC que es 526 más, abre paréntesis, 0 y 52 que fue la demanda de momento, 52 sobre la capacidad que es 63. Hacemos la operación respectiva y esta sumatoria nos da 0,899, que es menor que 1. Entonces, la sección sí resiste. La sección sí resiste la carga, ¿no? ¿De acuerdo? Esto por el método del RFD. Si lo chequeamos por el método ASD, tenemos que calcular ya no PU, sino PA, que es la suma de las cargas, ¿no? 55 kilolibras para la carga axial y para el momento, la suma de los momentos sería 35. ¿Sí? La capacidad por ASD es FYAG sobre omega, es decir, 50 por 11,7 para 1,67. Tenemos P sub C igual a 350 y el momento es MC sobre omega. Asimismo, vamos a la tabla 3,4 o simplemente también aplicamos la ecuación y obtenemos el momento de capacidad que es 41. Hacemos la relación 55 sobre 350 es 0,15, aplicamos la misma ecuación y obtenemos que nos da por este método 0,914. Es un poquito mayor, ¿no? Ligeramente mayor, pero en todo caso sí resiste también las cargas, ¿no? Hasta allí, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes? ¿Consultas? Bien, seguimos entonces, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Por favor, todos tomen nota. El enunciado dice lo siguiente. Un miembro a tensión W10 por 30 sin agujero, coma, consistente en acero de 500 kilolibras por pulgada cuadrada y con LB igual a 12 pies, coma, está sujeto a cargas axiales de servicio PD igual 30 kilolibras y PL 50 kilolibras, coma, y a momento de servicio MDX, MDX igual 20 kilolibras pie y MLX igual 40 kilolibras pie, punto seguido. Si C sub B es igual a 1, coma, ahora signo de interrogación. ¿Es satisfactorio el miembro? Cierre signo de interrogación. ¿Ok? Entonces se trata de una W10 por 30. Entonces hay que ir al manual a obtener los parámetros necesarios para el cálculo, ¿no? Bien, todos a trabajar, por favor, jóvenes. Entonces calculen de un lado. De este lado vamos a calcular la demanda. ¿Sí? Y de este otro lado, por acá, vamos a calcular la capacidad, ¿no? La capacidad, recuerden que tenemos
por flexión o por carga axial, y de este lado vamos a poner por flexión. Bien, vayan calculando, me avisan cuando tengan la demanda.
Bien, ¿cómo van jóvenes? ¿Ya calcularon la demanda? ¿Alguien que haya calculado la demanda, por favor? Jóvenes, ¿me escuchan? El valor de PU entonces sería 1,2 por 30 más 1,6 por 50, ¿no? Entonces PU es igual 116 kilolibras. Y para momentos sería MU a 1,2 por 20 más 1,6 por 40, ¿no? Pues tenemos un MU 88 kilolibras. Bien, ¿no? Entonces tenemos allí la demanda en términos de momento y en términos de carga axial, ¿no? Esto ya sabemos pues que es para la ecuación es PR y esto es MC, ¿no? Para la ecuación, ¿no? Por supuesto, esto respecto a X, ¿no? Siempre es bueno ponerle el subíndice con respecto a qué está referenciado, ¿no? MUX. Bien, ahora podemos ir a la tabla, ¿sí? A obtener los parámetros de esta W10 por 30. Entonces vamos a la tabla, ¿no? Manual completo, W10 por 30 dijimos, ¿no? 21, 14. Por aquí están los W10 por 30. Aquí están. 10 por 30 es el penúltimo 10 por 30. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto no nos sirve.
necesitamos la tabla 3.2, ¿no? Recuerden, en la tabla 3.2 está el valor de 2,8, 3,2. 10 por 30, ¿no? Por aquí la acabo de ver ya. Ahí. W10 por 30. Voy a señalarla. Aquí está. Bueno, ahí podemos obtener el valor de Z, 36,6, el valor de LP, 484 y el LR. Anotemos esos valores, por favor. Vamos a anotar todos los valores que necesitamos o que podríamos necesitar. Z es 36,6. El valor de phi MP, aquí está phi MP 137. ¿Qué más necesitamos? Phi BF, si es que quisiéramos, 461. El valor de LP, 484. Y el valor de LR, 16,1. Nada más necesitamos de aquí, ¿no? Ok. Entonces podemos anotar aquí estos parámetros de la WZ igual 36,6 pulgadas al cubo. ¿Qué más tenemos? Phi MP. Esto obviamente con respecto a X, ¿no? Es 137, dije, ¿no? 137. Esto sería kilolibras. Bien, ¿no? ¿Qué más teníamos? Por si acaso, phi BF igual a BF, creo que era todo con mayúscula, ¿no? Sí. 4,61. ¿Qué más? LP. LP es 4,84 me parece. Esto es pie, ¿no? Y LR igual a 16,110. Eh, ok, solo deje confirmar si es 4,84. 4,84, correcto. Bien, y esto es kilolibras por pulgada. Esto es kips. Muy bien. Ah, una cosa que nos falta es el área de la 10 por 30. Esa no la revisamos. Me faltó el área. Ya decía que algo nos faltaba, pero ahí sí tenemos que ir a la tabla 1.
10 por 30 aquí está. 10 por 30 el área es 8,84. Área, ¿no? 8,84. Ahora sí volvemos. Y el área gruesa es 8,84 pulgadas cuadradas. Perfecto. Bien, entonces por carga axial, phi p sub n, ¿sí? Por carga axial, entonces tenemos aquí phi p sub n igual a 0,9 por 50 y por 8,84, ¿no? Esto nos da un valor de 397,80. Sería kilolibras, ¿no? Pi peso N. ¿Ok? No hay agujero, no dice sin agujero. Y por flexión, el dato que tenemos es el valor de LB. Por flexión tenemos LB igual a 12 pies, ¿no? 12 pies. Y también tenemos que C sub B es igual a 1. Ese es el dato que tenemos para la flexión, ¿no? Entonces, de la información obtenida de la tabla 3.2, LP es 484. Entonces vemos que LP, que es igual a 484, LB, que es igual a 12 pies, es mayor que 484, pero menor a LR, que es igual a 16,1, ¿no? Entonces, esto nos indica que estamos en qué zona. Estamos en zona 2. ¿De acuerdo? Estamos en zona 2. Muy bien. Y en zona 2 la ecuación, ¿cuál sería la ecuación para zona 2? La ecuación de zona 2, a ver, déjenme ver si la recuerdo. Vamos a escribirla por acá. Era phi mn, C sub B que multiplicaba a phi mp, ¿no? Menos phi bf, lp menos lb. Y todo eso tenía que ser menor que L o LB menos LP, ¿no? Bien. Si alguien por favor tiene la ecuación por allí, me la reconfirma. Voy a colocarla aquí. La ecuación de zona 2 es phi mn, en este caso con respecto a x, ¿no? Vamos a ponerle x igual a c sub b, ¿no? A c sub b que multiplica a phi m x menos phi bf lb menos lp, ¿no? Y cierra corchete.
¿Alguien la tiene a la mano, por favor? Les pregunto. Y esto todo tenía que ser menor o igual a phi m p. ¿De acuerdo? Esto es phi. Muy bien. Entonces calculemos phi mn, ¿no? Phi mn con respecto a x será igual a c sub b, que es 1. Abre corchete. Esto es 137 menos 461, que multiplica a 12 menos 484. Cierra paréntesis y cierra corchete, ¿no? Entonces este valor, mi mnx igual, veamos, a 12 menos 484 por 461, 137 menos ese valor, 103,99 kilolibras pi. Y es menor que 137, pues, ¿no? Perfecto. Bien. Ya tenemos calculado entonces la capacidad tanto por carga axial como por flexión. Entonces aplicamos la ecuación de interacción por aquí. Tenemos la relación de P sub R. P sub R sobre P sub C. ¿Cuánto es P sub R? 116 sobre P sub C, que es 397,8. Obtenemos un valor de 0,29. Y entonces vemos que 0,29 es mayor que 0,20, ¿no? Entonces, usar ecuación H1A, ¿no? La H1A. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación H1A? Vamos a verla. Esta, ¿no? PR sobre P sub C, 8 novenos. 8 novenos. Entonces, la ecuación 1A es PR sobre P sub C más, abre paréntesis, MRX sobre MCX más MRY sobre MCY. Ok,
Este término no está actuando, por lo tanto vale cero. En Y no hay ninguna acción. Y entonces tenemos PR sobre P sub C, ¿no? Que es 0,29 más, abre paréntesis, MRX. Aquí creo que puse mal, ¿no? Es 88 este, ¿no? 88 dividido para la capacidad que es 103,9 y más cero, ¿no? Cerramos paréntesis y esto es igual a 88 dividido para 103,99 más 0,29, 1,13. Y esto es mayor que uno, ¿no? Mayor que uno. Entonces, esto no cumple, ¿no? Decía que esto no está bien aquí. Esto es MR. Esto es MR. Ahora sí. Y esto de acá es MC. Esto es MC. Y esto es PC. Bien. Entonces nos salió 1,13 esta relación de interacción, ¿no? A ver, 88 dividido para 103,99. Eso es 0,84 más 0,29, 1,13, correcto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la sección W 10 por 30 no satisface o no es satisfactorio nomás, ¿no? Porque pregunta, ¿es satisfactorio? No es satisfactorio. Punto. ¿Sí? No es satisfactorio. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien. Debo asumir que todo está claro, ¿no? Bien, pongan como título momentos de primer y segundo orden, momentos de primer y segundo orden para miembros sometidos a compresión axial y flexión. Como ya nosotros habíamos visto en el parcial pasado, la unidad que correspondía a compresión, a elementos a compresión, que uno de los problemas de la compresión es la estabilidad, es decir, el pandeo o la flexión
importante que podrían tener en un momento determinado los elementos a compresión. Entonces vamos a hablar aquí de estos efectos de segundo orden que se producen, ¿no? En los elementos de acero. Los momentos o efectos de primer orden, pues son los que hemos visto hasta ahora, y los de segundo orden los vamos a ilustrar y a revisar desde el punto de vista teórico. Solamente voy a hacer un, una especie de introducción al cálculo de estos elementos o de esta acción más bien, de este efecto de segundo orden, puesto que el cálculo es bien laborioso, ¿no? Entonces no vamos a alcanzar, tenemos que ver todavía conexiones, ¿no? Pero les voy a dejar el marco teórico, ¿no? Para que ustedes sepan de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces, momentos de primer y segundo orden para miembros sometidos a compresión axial. Esto solo sucede, pues, obviamente en miembros a compresión. No se presenta con miembros a tensión. Punto aparte, pongo. Cuando una viga columna está sometida a momento o carga axial a lo largo de su longitud no soportada, coma, ella se desplazará lateralmente en el plano de flexión, ¿no? Punto seguido. El resultado será un momento secundario o incrementado, coma, igual a la carga de compresión axial, igual a la carga de compresión axial, multiplicada por el desplazamiento lateral o excentricidad. Punto aparte. La resistencia por flexión, la resistencia por flexión total requerida de un miembro debe ser igual a la suma de los momentos de primer y segundo orden. En esta parte nosotros estamos hablando de demanda, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de demanda. ¿Ok? Bien, veamos aquí esta imagen. Tenemos una columna, ¿sí? Tenemos aquí una columna. Esta columna, por efecto de la carga y de los momentos, estos momentos son los momentos de primer orden, este y este, pues se va a flexionar como se ve aquí con la línea entrecortada. Se va a flexionar o a deformar en el plano de flexión. El plano de flexión sería este lienzo blanco, ¿no? El lienzo blanco es el plano de flexión. Entonces, en ese plano ella se deforma una cantidad de delta. Entonces, el momento que se incrementa al momento de primer orden, que son estos MNT, sería igual a la carga P sub n por delta, ¿no? Entonces, este es que le llamamos efecto de segundo orden.
Y este de acá, pues el efecto de primer orden, ¿no? Este es el efecto de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces, el momento de la demanda requerido, ¿sí? Para el cálculo, esto es la demanda, ¿no? Será igual a la suma del momento de primer orden más el momento de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto hacía una columna cualquiera, ¿no? Ahora veamos cuando tenemos un marco, ¿no? Este sería un marco. Punto aparte. Si un marco o un pórtico está sujeto a ladeo, es decir, a desplazamiento lateral, coma, o sea que los extremos de las columnas pueden moverse lateralmente entre sí, coma, aparecerán otros momentos secundarios adicionales. Aparecerán otros momentos secundarios adicionales. Punto aparte. En la figura, coma, el momento secundario producido por el ladeo, no sé si lo tienen claro, o desplazamiento lateral, ¿no? Ladeo o es igual a P sub NT por delta, ¿no? Entonces aquí tenemos una columna, aquí tenemos una columna de un pórtico, ¿sí? De un marco, y el marco se ha ladeado lateralmente una cantidad delta, ¿no? Entonces la carga que estaba aquí con su columna, ahora la columna está acá, y obviamente la carga pasa a estar acá, pues, ¿no? P sub NT. Entonces el momento de la demanda será igual, este momento de la demanda será igual al momento de primer orden, que es este MLT, más el que se incrementa por este efecto de segundo orden, que es P sub NT por delta, ¿no? ¿De acuerdo? Punto aparte. Esto también se llama, en este caso, esto se llama efecto P delta, ¿no? Así también se lo conoce como efecto P, P delta, efectos de segundo orden. Punto aparte. En el capítulo C1 de la especificación AISC, establece que se permite cualquier método racional de diseño para la estabilidad que considere todos los efectos citados a continuación. Que considere todos los efectos citados a continuación, ¿no? Entonces, claro, nuestro problema cuando sucede esto en las estructuras, ¿sí? En los diseños, efectivamente se trata de estabilidad, pero ¿no? Sí pueden darse cuenta ustedes que es un problema de estabilidad, ¿no? Esto, esto es estabilidad, ¿no? Porque si estas deformaciones son sumamente grandes, se desestabiliza la estructura o el elemento, ¿no? Lo mismo acá, el pórtico, si el pórtico se desplaza lateralmente mucho, entonces va a haber una inestabilidad eh, como es amenazante, ¿no? Amenazante.
Por eso es que se controlan estos desplazamientos, ¿no? Estos valores tienen unos valores límites, ¿no? ¿Ok? Pero que hay que revisarlos con estos efectos para ver o para cubrir esas posibilidades de incremento de momento, ¿no? De incremento de momento. Entonces, en el capítulo C1 de la ISC, entonces nos dan allí unos métodos, ¿sí? Vamos a ver unos métodos para considerar estos efectos que los vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces veamos aquí cuáles son esos efectos. Primero, deformación del miembro por flexión, fuerza cortante, fuerza axial, y todas las demás deformaciones que contribuyan al desplazamiento de la estructura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que considerar, ¿sí? Primero, pues sería deformaciones por flexión, fuerza cortante, fuerza axial y cualquier otra deformación que contribuya al desplazamiento de la estructura, primordialmente las que hemos anotado, ¿no? Segundo, hay que considerar el efecto de segundo orden, ambos efectos, ¿no? ¿Cuáles son ambos efectos? P delta, que es desplazamiento lateral, y P delta, que es desplazamiento en el plano, ¿no? De flexión del elemento. Tercero, tenemos que considerar las imperfecciones geométricas. Cuarto, reducciones de rigidez debido a la inelasticidad. ¿Sí? Hay que considerar las reducciones de rigidez debido a la inelasticidad. Esto nosotros ya habíamos visto algo, ¿no? Esto sería análisis plástico o inelástico. Y quinto, incertidumbre de la rigidez y de la resistencia. Claro, cuando nosotros hacemos análisis plástico, ustedes ya vieron que esto se produce, ¿qué cosa produce? Rótulas plásticas, ¿no? Al producirse rótulas plásticas, lo que se va reduciendo es la rigidez, ¿no? La rigidez y genera una incertidumbre, ¿no? Genera incertidumbre tanto en la rigidez como en la resistencia cuando se producen estas rótulas plásticas, que pueden derivar, como ya vimos, en mecanismos de falla, ¿no? Así habíamos visto el, el parcial pasado, ¿no? Muy bien, eso entonces son los efectos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Dice que ahí se presenta métodos racionales para la estabilidad, pero considerando todos estos efectos de aquí. Entonces, se presentan tres métodos en la especificación AISC. Veamos cuáles son esos métodos. Punto aparte, dos puntos aparte. Las alternativas permitidas son dos puntos seguidos. El método de diseño de análisis directo del capítulo C, ese es un método, ¿no? El método de diseño de análisis directo del capítulo C, el método de la longitud efectiva, ese es otro método, y el método de análisis de segundo orden del apéndice 7. ¿De acuerdo? Son los tres métodos que presenta la especificación AISC. Bien, ahí nos vamos a quedar. Mañana veremos de qué se tratan esos métodos, ¿no? ¿Qué es lo que consideran y cuál es la forma de analizarlos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí nos quedamos. Que tengan un resto de día excelente. Cuídense y sigan revisando esta información, ¿no? Bien, pásenla el resto del día de la mejor manera, jóvenes.